Si ver un Porsche GT3 RS es algo que no pasa todos los días, ver todas las generaciones juntas. Mis estimados, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén muy bien. Hoy es un día muy especial, un día que me emociona muchísimo, algo que yo soñaba con hacer y que por fin hoy se cumplió. Juntar las 4 generaciones distintas del Porsche GT3 RS, mi coche moderno favorito. De verdad que es muy complicado juntar 4 de estos, y digo generaciones porque hay facelifts, también hay 997.1 y .2, 991.1 y .2, pero tenemos ahorita uno de cada generación. El que es realmente difícil de ver es este, el 996. El GT3 RS 996 en México es un unicornio, solamente hay 3 actualmente, incluyendo este. Entonces, juntar los 4 realmente es algo que, como les digo, no pasa todos los días. Acompáñenme porque el día de hoy vamos a platicar de cada uno de estos y cómo fue evolucionando este modelo. La historia de GT3 RS comienza con este, el 996. Pero ojo, la historia de RS es muy previa al GT3. Desde el 2.7 RS de 1973 ya Porsche estaba haciendo vehículos enfocados para pista, pero no fue hasta el año 2003 que Andreas Preuninger y su equipo hacen esto que están viendo aquí, que es el GT3, pero esta era una versión aligerada y de más alto desempeño del GT3, que de por sí era la versión enfocada a pista. El GT3 RS 996 nace por la necesidad de homologar el GT3 de carreras. Hoy en día ya cambiaron un poquito las reglas, pero en esos entonces, si querías tener un coche que pudiera competir en ciertas categorías, tenías que tener cierto número de vehículos de calle que homologaran a este competidor. Y ahí es donde nace el GT3 RS. El motor de este, un 3.6 conocido como Mezger, que de hecho comparte una evolución, este mismo motor, el 997. Este motor desarrollaba 380 caballos de fuerza en un coche que pesaba 1.360 kilos y eso lograba que este vehículo pudiera acelerar de 0 a 100 en 4.4 segundos y tener una velocidad tope de 308 kilómetros por hora. El emblema del cofre, en vez de ser un emblema convencional, es una estampa, y justamente fue en este en donde empezaron esa tradición, cosa que hizo famoso Jeremy Clarkson en su reseña, pero el cofre completo es de fibra de carbono. Aquí es donde empezaron a utilizar piezas de compuestos de carreras. De hecho, pues tiene un acabado bastante peculiar porque la fibra de carbono a la que estamos acostumbrados normalmente se ve así. Esto se ve más parecido al Kevlar y tiene aquí su estampa de homologación y todo este rollo, pero como les digo, pues estas eran cosas extremadamente novedosas en su momento. Aquí tiene su estampita en vez de logo, lo cual fue una tradición posterior en varios de los GT3 RS, no en todos. La quitaron y después regresó, pero pues fue algo bastante curioso que en su momento llamó la atención. Luego tenemos aquí también las carcasas de los espejos en fibra de carbono. Un detalle interesante del 996 es que no está ensanchado en la parte de atrás. La parte de atrás del 996 es pues no abombachada, es el mismo cuerpo que un Carrera convencional, lo cual fue cambiando en las generaciones posteriores. Y finalmente el alerón, un alerón de fibra de carbono sacado directamente de la versión de competencia de este vehículo, al igual que las letras de GT3 RS de la parte trasera, que también son una estampa. Aquí es donde empieza todo, aquí es el génesis del GT3 RS, y como les digo, el cristal trasero no es cristal, es plástico, como les digo, me parece que es Lexan exactamente, y como este es un coche traído de Europa, como pueden ver, trae jaula antivuelco y los asientos del paquete Club Sport. Estas fueron cosas que en México, por nosotros obedecer la homologación americana, no se pueden instalar, pero algunos de estos coches ya venían preparados para pista. Algunos consideran el 996 como el 911 patito feo, porque es el único que tiene los faros con esta extensión en vez de los tradicionales redonditos. Sí, estoy de acuerdo, es el que tiene look, pues digamos, más distinto al resto de las generaciones, pero si ustedes se acuerdan, estos faros son exactamente iguales que los del Porsche GT1, que era un coche de Le Mans para la calle, un coche de carreras para las calles. Entonces,
No sé qué opinen ustedes, pero yo le he agarrado un poco de cariño a estos faros por saber que son los del GT1. El GT3 RS 996 solamente salió en la fase 2 porque hay GT3 fase 1, 996.1 y GT3 996.2, pero el RS solamente salió en la fase 2, que es el facelift, y los colores eran realmente limitados. Me parece que eran blanco con azul y blanco con rojo, haciendo tributo justamente al 2.7 RS, que fue el primer RS. Y ahora vamos a pasar al que yo en repetidas ocasiones he mencionado como mi coche moderno favorito, lo he dicho en muchos videos, el Porsche GT3 RS 997 del año 2007-2008. Para muchos la generación 997 es una de las generaciones de Porsche modernos más bonita y yo estaría de acuerdo, realmente las proporciones de este coche son perfectas. Y como pueden ver, ya tenemos la caderita ensanchada, uno de los cambios importantes del 996 al 997, por supuesto que es un cambio de generación, es que la parte trasera en este sí estaba ensanchada. Este coche usaba la parte trasera del ancho de un turbo, entonces se veía mucho más agresivo, y a diferencia del GT3 convencional, usaba un alerón, aerodinámica un poquito más agresiva, esta extensión del labio delantero. Datos técnicos del 997, el motor es un 6 cilindros de planos opuestos, también 3.6 litros como en el 996, es también una derivación del motor Mezger, este motor famoso que, para que sepan, es básicamente el motor base que usaba el GT1 en Le Mans. Entonces imagínense tener el motor de un coche de Le Mans pero en tu coche de calle. Por supuesto tenía bastantes diferencias, pero estos motores Mezger de estos dos coches son conocidos por estar a prueba de balas. En este ya tenemos 415 caballos de fuerza, a diferencia de los 380 del 996. Tenemos un 0 a 100 de 4.2 segundos, muy rápido para su época. Tenemos también una velocidad tope de 310 kilómetros por hora, aumentando ligeramente lo que teníamos anteriormente, y pues un peso de 1.370 kilos. La combinación de colores de los GT3 RS 997 fue muy característica. Este fue uno de los más icónicos, fue el color de lanzamiento, de hecho, color anaranjado con detalles en negro. También había uno verde con detalles en negro. Teníamos una variante que era invertido, era negro con detalles en color anaranjado, y finalmente pintura plateada con detalles naranjas. Me parece que en Europa también hubo uno blanco con negro, pero ese nunca llegó a México. Pero es una combinación muy icónica, muy bonita. Este específicamente en este color es mi coche de los sueños, y como pueden ver también tiene jaula antivuelco y los asientos Club Sport, que son parte del paquete de pista, que como les digo solamente salía en Europa. En América ni Estados Unidos ni México recibían este paquete, y pues ambos de estos vehículos eran solamente transmisión manual. También por eso se han vuelto coches de purista, coches de conocedor, porque son vehículos con caja manual. El alerón del 997 es parecido al del 996, aunque no es idéntico, sí tiene diferencias importantes, y es un alerón ajustable, no ajustable como el del 992 con un botón, sino ajustable con unas llaves en donde tú puedes mover el alerón. Si vas a ir un track day lo puedes poner más agresivo, si necesitas más velocidad tope lo puedes poner de manera más plana, pero es un alerón totalmente de fibra de carbono al natural, que repito, en el año 2007 ver piezas de fibra de carbono sin pintar era una locura, era como ver coches de carreras o de la era espacial. Y aquí tenemos la ya conocida estampita de GT3 RS, que no es un emblema, sino una estampa, y pues disfrútenlo, amigos, porque de verdad que esta vista no se ve todos los días. Como ya dijimos en la intro del video, estas son las 4 generaciones, pero hubo algunos facelifts que no están el día de hoy. Del 996 solamente hubo este, que es el punto 2. Del 997 tenemos este, que es el punto 1, y el punto 2 es una evolución de este mismo coche que salió en colores azul con rojo, gris con rojo, blanco con rojo, y tenía como muy característico ya un alerón un poquito más grande y elevando el desplazamiento del motor de 3.6 a 3.8. Y luego ya tenemos el cambio
cambio de generación a este que están viendo aquí. Este es el 991, específicamente el 991.2. De nuevo, hay un punto 1 que la manera más fácil de distinguirlos es que el punto 2 tiene fascia enojada y el punto 1 tiene fascia feliz. Uno tiene el ángulo así y el otro tiene el ángulo de esta manera como este. Hay una evolución bien importante porque Porsche se da cuenta que la gente realmente empieza a apreciar mucho más los coches para track day, los coches para uso exclusivo en pista. En ya tenemos un motor totalmente nuevo, ya no es el Mezger 3.6 o 3.8, sino tenemos un 4 litros totalmente nuevo que revoluciona hasta las 9,000 vueltas. El peso en el 991 aumenta más o menos a 1,500 kilos porque ahora es un coche mucho más capaz, con una pisada más ancha, con un motor más grande, y uno de los cambios más importantes fue que se le añade una transmisión PDK, es decir, de doble clutch con cambios al volante, una transmisión rapidísima que Porsche declara que te da mucho mejores tiempos en pista que una manual, pero el 997, específicamente su evolución a punto 2, fue el último RS con transmisión manual. A partir del 991 ya solamente se podían escoger con transmisión PDK. Ojo, los GT3 sí hay manuales, pero los RS ya ninguno, ni GT4 RS, ni GT3 RS, ni GT2 RS se podían configurar con transmisión manual a raíz de estos tiempos en pista tan impresionantes, y pues se entiende esa decisión. Haciendo un resumen de datos técnicos: peso más o menos 1,500 kilos, motor 6 cilindros de 4 litros que da hasta 9,000 revoluciones, transmisión PDK de 7 velocidades, un 0 a 100 de 3.2 segundos. Ahí sí vemos una diferencia bastante importante con generaciones anteriores, gracias en parte porque tiene launch control y la transmisión de doble clutch, y por supuesto porque ahora tiene mucho más potencia. Era un coche de un poco más de 500 caballos de fuerza versus 400 y fracción de generaciones anteriores. Pero una de las diferencias más importantes que ya están notando es el tema de aerodinámica. En el 991 es donde Porsche empieza a realmente tomarse en serio el tema de la aerodinámica. En el cofre encontramos estas tomas de aire que se conocen como NACA ducts. Tenemos una entrada tipo nave espacial que nos permite meter aire. Estas específicamente son para los frenos, pero sin causar turbulencia. Son tomas de aire totalmente calculadas, muy específicas. También tenemos estas branquias, que ya luego hablaremos de estas, que son todavía más grandes, pero tenemos estas branquias que para lo que sirven son para sacar aire del arco de la rueda y liberar presión, y por supuesto que el alerón, que de por sí en los otros dos era un alerón bastante importante, en el 991 se vuelve una parte importantísima del diseño. El alerón del 991 era ahora mucho más alto y de mucho mayor tamaño que en la generación anterior. Como les digo, si vieras dirías ¿qué aleronzote tiene? Pero poniéndolo junto al 991 te das cuenta que se volvió mucho más agresivo y mucho más alto para aprovechar justamente este peso que la aerodinámica podría generarle al eje trasero. Recordemos que el 911 es un coche de motor trasero y tracción trasera, entonces necesita mucho peso en el eje de atrás a altas velocidades para que sea un coche manejable, para que no sea un coche nervioso. En este GT3 RS es donde la aerodinámica se empieza a poner cosa seria. Y la más reciente adquisición a la familia GT3 RS, el 992, el auto que rompió el internet, porque si el alerón de era enorme, el alerón de parece burro de planchar. Ahorita vamos a darles los detalles de este colgador de calcetines y por qué es tan importante y por qué cambió el juego. El 992 es un coche que en papel no es tan diferente al 991.2. Los dos tienen 500 y fracción de caballos, me parece que tiene 515 si no me equivoco, y 525. No es tanta la diferencia. En peso también andan parecido, 1,500 kilos aproximadamente, 1,400 y fracción si traen el Bisac Package, los rines de magnesio. El 0 a 100 tampoco es tan distinto, es de 3 segundos, de 3.2. Realmente cuando tú ves las cifras y analizas los coches solo en papel, pues no te das idea de todo el trabajo que se le metió. Tú podrías pensar, ¿cómo es posible que no le hayan bajado más peso? Pero donde está la magia
es agregarle toda esta aerodinámica activa y que mantenga el mismo peso que teníamos anteriormente. Para que se den una idea, el tiempo de Nürburgring del GT3 RS 991.2 me parece que era de 6 minutos con 56 segundos y el del GT3 RS 992 es de 6 minutos con 49 segundos. Es una diferencia muy importante que se logra gran parte gracias justamente a todo el trabajo aerodinámico de este coche. Otro de los cambios importantes que lograron no aumentar el peso de este coche a pesar de que tiene llanta más ancha, de que tiene más potencia, de que tiene un alerón enorme, aerodinámica activa, fue que gran parte es de fibra de carbono. Muchas partes de este coche son de fibra de carbono, no solo las que no están pintadas, también la salpicadera, la puerta, el techo, la cajuela, prácticamente todo el coche es de fibra de carbono a reserva del monocasco. Y como ya lo hemos explicado anteriormente, el flujo de aire en este coche hace cosas interesantísimas. El 992 es un niño COVID, es un coche desarrollado en túnel de viento en pandemia. Entonces pasaron horas y horas y horas analizando hasta el último detalle de cómo se comportaba el flujo de aire para poderle dar una aerodinámica extraordinaria. El aire entra por la fascia delantera. A diferencia del GT3 normal, que tiene 3 radiadores pequeños, el GT3 RS tiene uno muy grande que cancela, de hecho, la cajuela que tenemos en la parte frontal. Normalmente los 911, de hecho todos los otros 3 tienen espacio de almacenamiento en la parte frontal. Este no. Aquí tenemos simplemente un radiador enorme y estas salidas de aire que nos van a evacuar el aire caliente que pues se enfría, digamos, con el radiador y saca un restante caliente por aquí. ¿Qué pasaba? Como ya lo hemos explicado, el aire subía y se metía al motor y entonces el motor estaba respirando aire caliente y perdía de 15 a 20 caballos de fuerza. Entonces lo que hicieron los ingenieros de Porsche fue agregarle estas pequeñas aletitas que hacen que el aire se vaya para los costados y de esta manera el aire caliente va para los costados y el aire frío y fresco entra por la parte superior. ¿Pero qué pasaba? El aire se venía aquí en un costado y se quería volver a meter naturalmente por la forma del coche al motor y por eso se le añaden estas aletitas superiores de aquí. Es el único de los 4 que la tiene porque justo son para separar el aire caliente del aire frío y la entrada de aire del motor está aquí. Estas entradas de aire, que también encontramos en un turbo, normalmente son para enfriar el motor, son para la admisión. En este coche no, en este coche tienen un uso aerodinámico y para enfriar frenos. La admisión del motor es aquí arriba. Y pues obviamente el detalle más importante de diseño de este coche, del 992, el alerón gigantesco que rompió el internet, porque si el del 991 era grande, este le dice quítate que ahí te voy. Es un alerón que de entrada es más alto que el techo, como en sus épocas el Charger Daytona, que tenía un alerón enorme. Esto se debe a que quiere agarrar aire limpio que pasa por arriba del techo, no el que ya aceleró previamente el techo. Esto te da más carga aerodinámica. Este alerón nos va a dar más de 500 kilos de downforce solamente el alerón. Es como si le sentaras una vaca a 200 y tantos kilómetros por hora a la parte trasera del coche. Y eso es lo que le permite tomar curvas rápidas con tanta velocidad. En total, el coche genera más de 800, me parece que son 860 el dato exacto, kilos de downforce a altas velocidades. Imagínense nada más que el coche pese 860 kilos más a altas velocidades, nada más por la carga aerodinámica que tiene. Pero eso, por supuesto, solamente afecta a la suspensión y a las llantas, no al empuje. El coche sigue pesando 1.500 kilos para el motor, pero pesa más de 2 toneladas y fracción para la suspensión. Una verdadera locura, todas las entradas de aire, todo el manejo que tiene, ese corte de puerta, las salidas, todo está calculado para que el vehículo no tenga drag, para que tenga la menor cantidad de drag aerodinámico y la mayor cantidad cuando lo necesitas.
Y esas son las 4 generaciones de Porsche GT3 RS. Como les digo, una reunión muy difícil de lograr en México, entonces un agradecimiento a todos los dueños que nos prestaron sus juguetes para poder grabar este video. Fue un verdadero privilegio. Déjenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos una prueba en pista de estos 4 coches. Creo que sería interesantísimo ver en una pista cómo van evolucionando los tiempos, qué tanta diferencia hay entre uno y otro en temas de sensación y en temas de resultados. Entonces déjenos aquí en los comentarios. Ojalá que les haya gustado mucho este video, que con él ahora conozcan un poquito más de estos 4 coches muy interesantes y, como les digo, difíciles de ver en México. A mí me encuentran en todas las redes sociales como Fercho Urquiza o @FergeUrquiza. Si todavía no están suscritos al canal, les agradecería muchísimo que lo hicieran para que no se pierdan los videos interesantes que vienen en el canal. Les mando un abrazo y nos vemos en el siguiente video.